Bueno, hoy estamos festejando el Día de la Primavera y con la primavera renacen las flores y surgen... No sé dónde vamos con esto. Y surgen las alergias. Sí. Vamos a eso, porque lo tenemos en línea al doctor Marcos Hernández, el es coordinador de la sección Inmunología y Enfermedades Obstructivas de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, y le damos los muy buenos días. Doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias por atendernos. Cuéntenos por qué con el florecer, con la primavera, empeora el tema de las alergias, el asma. Sí, es muy común, digamos, en relación a los síntomas respiratorios, que la variación estacional, sobre todo la primavera, empiece a generar algunos síntomas. Más comúnmente es la rinitis, o sea, la congestión de la nariz, los estornudos, y eso en los pacientes que tienen asma, que también tienen un componente de hiperreactividad, pero más abajo, vamos a decir, en los pulmones, también empieza a dar síntomas en conjunto con todos estos episodios de estornudos y demás, lo que sería la asociación entre rinitis y asma. Empecé hablándoles así porque tiene que ver con que el aire y el medio ambiente que nosotros al que estamos expuestos en estos cambios estacionales empieza a tener contacto con nosotros en la nariz y la boca. Claro. Y ahí es el primer punto de impacto donde los pólenes y todo el tema de la floración toma contacto con nosotros. Y la nariz tiene un rol muy importante que tiene que ver con calentar, humidificar y filtrar el aire que ingresa hacia los pulmones, y si esa parte empieza a inflamarse, empieza a perder efectividad, empezamos a respirar menos por la nariz porque está tapada y más por la boca. Y ahí viene el segundo capítulo, que el pulmón empieza a tener un contacto directo con el medio ambiente sin ese filtrado y ese calentado y humidificado que hace la nariz. Y impacta directo sobre los bronquios y empezamos con síntomas como silbidos en el pecho, sensación de falta de aire, tos. Entonces la asociación entre rinitis y asma en esta época está dada desde el punto de vista de una reacción inflamatoria exagerada. Nos pasa a todas las personas, le pasa a los pacientes con alergia, a las personas con alergia, y que desencadena un mal funcionamiento de esto, o un funcionamiento exagerado de estos mecanismos, y empieza a darnos síntomas. No siempre es en la primavera, pero esta es una de las estaciones características. Claro, eso le iba a decir. El que es alérgico en toda estación del año, pero se incrementa en primavera por esto que decía del tema del polen, la floración. Claro, hay diferentes tipos de personas alérgicas o de reacciones alérgicas. Tenemos los pacientes que reaccionan a las polinizaciones, a diferentes tipos de árboles, a gramíneas, a los pólenes, y esos tienen un comportamiento que tiene una época del año determinada, pero hay otros que tienen alergia a los ácaros, claro, que están durante todo el año y no dependen de septiembre, de octubre, de agosto, de esos meses que para algunos son más difíciles. Claro. Pero sí está bueno entender que puedo tener rinitis y no necesariamente tener asma. Es decir, las personas que están con estornudos hay que prestar atención a si alguna vez tienen síntomas respiratorios, es decir, falta de aire, tos a la noche o a la mañana, porque ahí puede haber una asociación y puede estarnos pasándose por alto el diagnóstico de asma. Claro. No siempre esto va asociado, pero los que tienen síntomas respiratorios, el 80% tienen rinitis. No sé si se entendió eso. Sí. ¿Y cómo, en el caso de los chicos, cómo hacemos para darnos cuenta a los padres cuando ellos todavía no nos pueden decir? Porque a lo mejor, como usted dice, estamos dejando pasar, está bien que con las consultas a lo mejor al pediatra se pueden dar cuenta, pero... Sí, hay que tener una sospecha alta sin generar un miedo excesivo, entender que la patología alérgica puede o no tener variedad estacional. En esta época hay que estar atento cuando el paciente tiene síntomas de congestión, de estornudos, y ahí prestar atención a ver si además se traduce en alguna manifestación respiratoria. Podemos estar un poquito más agitados, la respiración un poco más rápida, tos o seca, sobre todo a la noche o a la mañana. Esos son signos que uno a veces no los asocia directamente con asma. Los niños es un capítulo aparte, yo me dedico a neumonología de adultos, pero depende la edad también. No es lo mismo un niño de 1 año
en época invernal, donde las bronquiolitis, o sea, las infecciones causan estos cuadros similares, y ya los chicos de 5 o 6 años, donde los cuadros están más definidos para el punto de vista alérgico, ¿sí? Y también la época del año nos ayuda un poco a distinguir. La primavera, justamente, pensamos más en alergia que en pleno invierno, donde las bronquiolitis, estamos hablando de los niños, es más, niños chiquitos, es un tema más corriente, más común, digamos, ¿no? Doctor, y para la gente que no es de agarrarse, la gente que no es alérgica, digo, la gente en general que tradicionalmente tiene buena salud, ¿hay alguna manera de prevenir que te agarre alguna cuestión de estas vinculadas a la llegada de la primavera? ¿Cuáles serían los consejos que se le podría dar a la gente en general? Bien, esa es una buena pregunta, digamos. Tema del asma, de paso para transmitir el concepto, es una enfermedad crónica, pero es heterogénea. ¿Qué significa? Que tiene un montón de formas de presentación. La más común es la alérgica, que empieza en la infancia y después molesta en la adolescencia o en la edad adulta. Esa es la clásica. Pero hay formas de asma que aparecen en la edad adulta directamente. No hay una forma muy eficiente de poder predecir el paciente que nunca tuvo síntomas y de repente empieza, ¿sí? Los pacientes que ya son alérgicos o que habitualmente tienen síntomas, ahí uno puede ir intentando hacer una estrategia de prevención. Por ejemplo, detectar, ir prestando atención a qué cosas nos producen síntomas, tratar de identificar los momentos en los que sucede. Hay personas que no son solamente alérgicas, como estamos hablando ahora, a los pólenes o a las flores, sino a los cambios de temperatura, y tratamos de evitar los fríos extremos, porque el frío puede desencadenar síntomas o incluso broncoespasmo. Tratar de ir identificando las situaciones en las que aparecen los síntomas para ver si podemos evitar alguna situación. Otras veces es difícil determinarla o difícil de evitar, por la actividad laboral o por donde vivimos, es difícil de evitar. Pero también está la posibilidad de hacer pruebas de reacción alérgica en la piel y tratar de pesquisar o identificar qué nos está causando alergia, y de esa manera se pueden hacer tratamientos que tienen efectividad, sobre todo para las cuestiones alérgicas atópicas, es decir, la cosa que hablábamos de la rinitis. Para el asma, ya cuando los síntomas son respiratorios, la efectividad disminuye, pero siempre es una opción que podemos tener la consulta con el alergista para ver si podemos disminuir la respuesta, ¿sí? Ahora, doctor, hablando de las alergias y de estas reacciones que se pueden hacer en cualquier momento de la vida, ¿no? No solo de chiquitos. Sí, son reacciones sencillas que se hacen en la piel y que tienen mucha correlación con las reacciones que se producen en otra parte del cuerpo, y es una reacción muy controlada porque es en la piel superficial y está el resultado en el momento. Claro, sí, son como reactivos, ¿no? Exactamente. Ahora, una consulta. A mi hija le hicieron estas pruebitas en la piel y le dio que era alérgica a los ácaros, a la naranja, a los cítricos, y hoy en día toma jugo de naranja y no pasa nada. Tiene 10 años, hace unos 4 años que le detectaron esta alergia. No, al principio tomaba unas gotitas, ahora no está medicada, pero pues puede ir mutando o se puede desaparecer en alguna etapa de la vida este tipo de alergia. Tiene en la piel más que nada. Sí. La respuesta inmunológica se va adaptando y puede ir cambiando, ¿sí? El perfil que tenemos de reacción en los primeros años puede ser distinto en la edad adulta. Claro. ¿Sí? Si bien lo que se mantiene es una característica de hiperreactividad y que a veces cambia, pueden ser hongos y en otro momento por ahí el epitelio de animales, puede variar. Y eso lo estamos viendo, por ejemplo, volviendo al tema del asma, con pacientes que se beneficiaban con un tratamiento complejo que atacaba una inmunoglobulina específica y que le funcionó durante años, tan bien que se deja de darle el tratamiento y de repente, muchos años después, ese mismo tratamiento no le es tan efectivo. ¿Por qué? Porque cambió el perfil
alérgico, el mecanismo involucrado en el desarrollo de los síntomas. Claro. Hay que ir actualizando la situación y también el contexto en el que sucede. Claro, sí, porque también lo emocional tiene mucho que ver, ¿no?, con todo esto. Sí, cuando uno habla de síntomas respiratorios, hay muchos gatillos. Uno lo charlamos, que tiene que ver con la alergia, sí. El otro tiene que ver con las infecciones, el otro tiene que ver con los estados anímicos. Es un gran disparador de síntomas respiratorios, sobre todo de asma y de broncoespasmo, y a veces es diagnóstico diferencial. A veces estamos con un ataque de pánico y no es lo mismo que asma, ¿no? Pero sí está claramente demostrado que cuando estamos más estresados, angustiados, muchas veces se destabiliza una enfermedad como esta, como el asma. Claro. Y aparecen los síntomas. Ahora, ¿toda persona asmática tiene rinitis? No, pero sí la gran mayoría. Para poner un número exacto, el 80% de los asmáticos alérgicos, es decir, que les da asma en el contexto de alergia, tienen rinitis. No así los pacientes, hay pacientes que tienen rinitis sola, ¿sí? Esos no tienen todos asma. Claro. Pero el que tiene asma, el 80%, si le preguntamos, cada tanto tiene congestión de la nariz y estornudos. Por eso el mensaje de si somos alérgicos, estamos con estornudos, si alguna vez tenemos síntomas respiratorios, hay que prestarle atención, porque es muy común que estén asociadas estas patologías, porque la vía aérea empieza en la punta de la nariz y termina en el alvéolo, que es lo más distal del pulmón, lo más lejos, y es toda una sola cosa, y podemos tener localizada la reactividad más en la nariz o más en los bronquios, pero es muy común que estén asociadas. Perfecto. Entonces, si vemos que tenemos alguno de estos síntomas y que se despiertan de adultos, hay que recurrir al médico, hacerse el test, no queda otra. El test, por las dudas, una pequeña aclaración, el test de reacción cutánea es para ver el perfil alérgico. Cuando hablamos de síntomas respiratorios, el test o la prueba objetiva se llama espirometría, que mide, a ver, cuando soplamos, qué nivel de obstrucción tenemos en los bronquios. Es importante tratar de realizar esta prueba cuando estamos con síntomas, porque da una valoración objetiva a eso que charlamos con el médico, decir, me falta el aire y demás. Es un número que nos dice si hay obstrucción o no, es un estudio, mejor dicho, claro, que nos dice si hay obstrucción o no. O sea que eso sería importante de pesquisar cuando hay síntomas, sobre todo así, repetitivos, intermitentes, ¿sí? Y otra cosa que quería dejar claro, que hay mucho subdiagnóstico de asma, justamente porque hay mucho mito alrededor de la palabra asma. El asma puede ser algo leve hasta algo muy grave, pero siempre nos permite hay deportistas olímpicos con asma que han ganado medallas, o sea que nos permite hacer cualquier cosa si la identificamos y la tratamos adecuadamente. Perfecto. Es decir, es totalmente reversible, Perfecto. no curable, porque es crónica, pero puedo hacer todo el tipo de actividades sin ningún problema. Entonces, hay que tratar de buscarla porque nos cambia la calidad de vida si la estabilizamos bien. Claro, claro que sí. Consultar al neumonólogo sería la especialidad. Sí, principalmente el neumonólogo, pero bueno, el médico de cabecera. Hay que hacer una pesquisa cuando hay síntomas, ¿sí? Perfecto, clarísimo, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo. Feliz primavera. Igualmente para ustedes. Le mandamos un beso grande. Hasta luego. Hasta luego. El doctor Marcos Hernández pasó por Mañana Federal. Él es coordinador de la sección Inmunología y Enfermedades Obstructivas de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria.